¿La ves? Preguntó Buckley a Nate mientras sabían la escuela con Holiday. A la saga es mi hermana. No respondí. Nate se fue un tiempo, pero ahora sé que ha vuelto. Carrera. A los tres y los tres, dos niños y un perro, subieron a todo correr el resto de la larga curva de la escuela. Yo nunca me había permitido llorar a Buckley por miedo a que viera mi imagen eh, en un espejo o en el tapón de una botella como todos los demás trataban de protegerlo. Es demasiado pequeño, le dije a Franny. ¿De, ¿De dónde crees que salen los amigos imaginarios? Los dos niños se quedaron un momento sentados bajo el calco en marcos de una lápida que colgaba al lado de la puerta de la habitación de mis padres. Era una tumba de un cementerio de Londres. Mi madre nos había contado a Lindsay, a mí como mi padre, ella había querido colgar cuadros a las paredes y una anciana que había conocido en su luna de miel les había enseñado a hacer calcos de lápidas en latón. Para cuando yo cumplí los 10 años había bajado al sótano la mayor de los calcos y las marcas que habían dejado una en nuestras paredes de barrio, de latón en nuestras paredes, las marcas que habían dejado nuestras paredes de barrio residencial había sido sustituidas por alegres grabados que pretendían estimular a los niños, pero Lindsay a mí nos encantaba dos calcos, sobre todo el que esa tarde tenía Nate y Buckley encima de sus cabezas. Lindsay y yo nos tumbábamos en el suelo debajo de él. Yo fingía que era el caballero que representaba a Holiday, el perro fiel que acurrucaba a mis pies. Caballeros que representaba a Holiday, el perro fiel a mis pies. Lindsay era la esposa que él había dejado atrás, siempre acabándonos riendo. A Lindsay era la esposa que él había dejado atrás, siempre acabándonos riendo al a carcajadas por muy serias que empezáramos. Lindsay le decía al caballero, al caballero al caballero muerto que una esposa tenía, que continúa viviendo, que no podía quedarse atrapada el resto de su vida. Por un hombre personalizado en el tiempo, yo reaccionaba de manera tormentosa, enloquecida, pero nunca duraba mucho. Al final ella describía a su nuevo amante, el gordo carnicero que le regalaba trozos de carne, la primera calidad, el ágil herrero que le hacía ganchos. Está muerto, caballero, decía. Es hora de seguir con mi vida. Entonces se enteró y me besó en la mejilla, dijo Buckley. No lo hizo. Si lo hizo en serio, sí. Si me lo has dicho, si se lo has dicho a tu madre. Es un secreto, dijo Buckley. Susie me... Susie, Susie me ha dicho que aún no está preparada para hablar con ellos.
hablar con ellos. ¿Quieres ver otra cosa? Claro, dijo Nate. Los dos se levantaron para dirigirse al lado de la casa reservada para los niños. Dejaban Holiday durmiendo bajo el calco. Ven a ver esto, dijo Buckley. Está en mi habitación. Lindsay se había llevado la foto de mi madre. Después de pensarlo bien, también había vuelto a buscar de la chapa de Happy Deep Sea Devon en la habitación de Susie, dijo Nate. Buckley se llevó los dados a los labios. Había visto a mi madre Había visto a mi madre hacerlo cuando quería que no estuviéramos callados y ahora quería eso de Nate. Se tumbó boca abajo y hizo gestos Nate que los seguiría y retorcieron como Holiday para abrirse paso entre las borras de polvo debajo de mi cama hasta mi escondite secreto. En la tela que cubría la parte inferior de los muelles había un agujero. Era dentro de donde yo guardaba las cosas que no quería que nadie viera. Tenía que protegerlo. Holiday a lo, a lo arañaría para interactuar, arrancar los objetos. Eso era exactamente lo que había ocurrido en 24 horas después de lo que desaparecería. Mis padres habían restringido mi habitación esperando encontrar una nota aclaratoria y habían dejado la puerta abierta al salir. Holiday había llevado el regaliz que yo guardaba allí desparramado debajo de mi cama. Estaban estaban los objetos que yo había escondido de Buckley y Nate. Solo reconocieron uno. Buckley se envolvió un viejo pañuelo a mi padre. Allí estaba la ramita ensangrentada y manchada. El año anterior se le había tragado un Buckley de 3 años. Nate. Él había dedicado a meterse piedras por la nariz en nuestro patio trasero y Buckley había encontrado una ramita bajo el roble al que mi madre estaba a un extremo de la cuerda de entender. Solo la metió en la boca como si fuera un cigarrillo y la observaba desde el tejado al lado de la ventana de mi habitación, donde me había sentado a pintar las uñas de los pies con el brillo morado de Clarissa y a leer Seventeen. Yo estaba perpetuamente encargada de vigilar a mi hermano pequeño. Lindsay no era bastante mayor. Crian además ella era un futuro cerebro, lo que significaba lo gozaba de libertad para pasarse esa tarde de verano. Pero por ejemplo dibujando con todo detalle el ojo de una mosca en papel milimetrado con sus 130 lápices de colores prisma. Fuera no hacía fuera había disimulado calor a pesar de que era verano y proponía dedicar mi sincero en casa de embellecer, embellecerme. Había empezado por la mañana duchándome, levantándome el pelo y haciéndome vaos en el tejado que había secado el pelo al aire y había puesto laca. Ya me había aplicado 2 capas de brillo morado cuando una mosca se puso. Miré la mosca con los ojos entornados para
distinguir todos los cuadrantes de sus ojos que Disney coloreaba dentro la casa. Me llevaba con brisa que gritaba los flecos de los vaqueros contra mis muslos. Susi, Susi, gritaba Nate. Bajé la vista y la vi Buckley tumbaba el suelo. Ese era el día que yo siempre explicaba a Ollie cuando hablábamos de rescates. Yo lo creía posible, ella no. Me di cuenta que las piernas en el aire entre por, apresuradamente por la ventana abierta colocaba un pie en el taburete de la máquina de coser y en el otro justo adelante de la alfombra a cuadros y luego me puse a rodillas y salí disparada, disparada, disparada como una atleta como impulsó los tacos de la salida. Eché a correr el pasillo, me deslicé por la barandilla de la escalera, cosas que tenía prohibida. Ya llamé a Lindsay, luego me olvidé de ella, salí corriendo al patio trasero, pero el porche cubierto de tela metálica y salté la cerca del perro hasta el roble. Buckley se ahogaba y se sacudía. Lo cogí en abrazos y con Nate en la saga de llave el garaje donde estaba valioso Mustang de mi padre. Había visto a mis padres conducir y a mi padre me había enseñado a ir marcha atrás. Senté Senté a Buckley en el asiento trasero y cogí las llaves de la maceta vacía donde la escondía mi padre y me dirigí a toda velocidad al hospital. Me encargué el freno de mano, pero nadie me pareció importarle. Si ella no hubiera estado allí, habría partido a su hijo pequeño, había dicho más tarde el médico a mi madre. La abuela Lynn predijo que yo iba a tener la vida larga porque había salvado a mi hermano. Como de costumbre, la abuela se equivocó. Wow, dijo Nate, con la ramita en la mano, asombrado como se había engrandecido la sangre roja. Sí, dijo Buckley. Se la revolvió en el estómago y recordarlo qué doloroso había sido y cómo había cambiado las caras de los adultos alrededor de su enorme cama de hospital. Solo los había visto tan seria en otra ocasión, pero mientras estuvo en el hospital, los ojos de todos habían mostrado preocupación y luego había dejado de hacerlo, inundados de tanta luz y alivio que había sentido arropado, mientras que ahora los ojos de nuestros padres habían vuelto mates o reflexionaba nada. Ese día en el cielo me mareé, volví dando tumbazos al senador. Abrir ojos de golpe, estaba oscuro y al otro lado había un edificio grande en el que nunca había estado. De, peque, de pequeña había leído Yames y Melocotón, y el melocotón gigante, y el edificio era como la casa de sus tíos, enorme, oscuro y victoriano. En el tejado había una especie de plataforma con balaustrada. Por un momento, mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, me pareció ver una larga hilera como mujeres de pie en la plataforma señalándome, pero enseguida vi algo más, unos cuervos se habían pasado en la hilera con ramitas retorcidas, con los picos. Cuando me levanté para ir a mi duplex, emprendiendo el vuelo y me siguieron
me había visto realmente mi hermano y no era más que un niño pequeño diciendo bonitas mentiras. Durante, durante 3 meses el señor Harvey soñó con edificios, vio una parte Yugoslavia donde las viviendas con hechos, con he- donde viviendas con techo de paja construidas sobre pilotes dejaba pasar torrentes de agua que corrían por debajo encima de la vía cielo azul y a lo largo de los fiordos en el oculto valle de Noruega vio la iglesia de madera cuyas vigas habían sido talladas por constructores de barcos vikingos, dragones y héroes locales hechos de madera, pero el que más a menudo aparecía en sus sueños era un catedral de Vologda, la iglesia de mi transfiguración, y fue ese su favorito el que tuvo la noche de mi asesinato y la noche que siguieron hasta que regresaron los demás, los sueños en movimiento, los de las mujeres y las niñas. Yo podía retroceder en el tiempo hasta ver al señor Harvey en, en los abrazos de su madre, mirando por encima una mesa cubierta de cristales de colores. Su padre los clasificaba en montones por forma de tamaño, anchura y peso. Con sus ojos de joyero examinaba con detenimiento cada muestra en busca de grieta o desperfecto. Y Jorge George Harvey volvía su atención a la única joya que colgaba del cuello de su madre, una gran pieza olvidada de ámbar engastada en plata, dentro de la cual había una mosca enterrada en perfecto estado. Constructor, era todo lo que decía el señor Harvey. De pequeño luego dejó de responder la pregunta de qué trabajaba su padre, cómo iba a decir de qué trabajaba en el decirlo, y construía cabañas con cristales rotos y madera vieja. Lo explicaba el Jorge Harvey. Lo que, lo que distinguía a un buen edificio y cómo asegurarte de que construías cosas que iban a durar. De modo que eran los viejos cuadernos de bocetos de su padre lo que miraba, de modo que eran del señor Harvey cuando regresaban los sueños en, en movimiento, se sumergía en las imágenes de otros lugares, en otros mundos, esforzándose por querer lo que no quería, y luego empezaba a soñarlo con su madre la última vez que lo había visto, corriendo a través de un campo a un lado de la carretera. Iba vestida de toda de blanco y unos pantalones ceñidos blancos y una camisa blanca de cuello de barco. Su padre y ella habían discutido por última vez en el coche caldeado a los cal- caldeado a los afueras del Trump o Consenses, Nuevo México, y nuevo él había obligado a fuerzas a bajarse del coche. Jorge Harbeck se había quedado, se había quedado totalmente inmóvil en el asiento trasero, con los ojos como platos y más pe- petrificado que asustado. Observándolo todo como lo hacía entonces en cámara lenta, ella había corrido sin parar hasta el cuerpo blanco, delgado y frágil había desaparecido, mientras su hijo aferraba el collar de ámbar que ella se había enracado del cuello
dárselo, su padre se había quedado mirándolo la carretera. Ya, ya se ha ido, hijo. Había dicho, no volverá. Mi abuela llegó la, Mi abuela llegó la víspera de mi funeral cuando su habitación estilo le gustaba alquilar iluminación y venir del aeropuerto debido champán envuelta en lo que llamaba su grueso y fabuloso animal. Un abrigo de visión que se había comprado en segunda mano en el mercadillo de la iglesia. Mis padres no la, no, no, mis padres no la, no, no la, mis padres no la habían invitado, sino más bien incluido por si quería estar presente. A finales de enero, el director Caden había propuesto la idea, será bueno para sus hijos y para todos los alumnos del colegio. Había dicho que había encargado de organizar la ceremonia de nuestra iglesia. Mis padres se comportaban como sonámbulos respondiendo a sus preguntas afirmativas, asintiendo con la cabeza a flores altavoces. Cuando mi madre se lo mencionó a su madre del teléfono, se sorprendió al oír las palabras, voy a ir, pero no tienes por qué hacerlo, madre. Hubo un silencio en el extremo de la línea de mi abuela. Abigail dijo, así el funeral de Susan. La abuela de Lynn, la abuela de Lynn hacía avergonzar a mi madre al empañarse en pasear con sus gustadas pieles por el vecindario y haber asistido en la ocasión en una fiesta de la urbanización muy maquillada. No, no, pero de hacer preguntas a mi madre hasta tener localizados a todos los asistentes, los, los asistentes sí había visto sus casas por dentro, en que trabajaba el marido, qué coches tenía. Hizo un grueso catálogo de los vecinos en lo que era una manera. Ahora me doy cuenta que intentar entender mejor a su hija, un mal calculado dar vueltas, un triste baile sin pareja. Hike, Jackie, dijo mi abuela al, al acerarse a mis padres que estaban en el porche del entero. Necesitaba un trago fuerte. Entonces vio a Lindsay encabullándose escaleras arriba para ganar unos pocos minutos antes de los saludos de rigor. Los niños me odian, dijo, y se lo el, y se, y se lo helo la sonrisa de dentadura perfecta y blanca. Madre, dijo mi madre, y yo quise zambullirme en el océano lleno de pérdida de sus ojos. Estoy segura de que Lindsay solo ha sido ponerse presentable. Algo imposible en esta casa, dijo mi abuela. Lynn, dijo mi padre, en esta has cambiado desde la última vez que estuviste aquí. Te, te sirve una copa, pero te pido que me respetes, me respetes. Tan encantador como siempre, Jack, me dijo mi abuela. Cogió el abrigo de mi abuela. Había encerrado a Holiday en el estudio de mi padre cuando Buckley había gritado desde su puesto en la ventana del piso de arriba. La abuela, mi hermano, alrededor adelante de Nate, o quien lo escuchara, de que la abuela tenía los coches más grandes del mundo entero. Está muy guapa, madre, dijo mi madre.
Y cuando mi padre me podía oírla, mi abuela preguntó, ¿cómo está él? Lo estamos sobrellevando, pero es duro. Sigue, sigue murmurando cosas sobre el hombre que lo echó. Sigue creyendo que fue él, sí. Os demandará, lo sabes, dijo ella. No sé, no los he dicho a nadie aparte de la policía. No sabía que mi hermana estaba sentada en el alto de la escalera y no debe hacerlo, comprendo. Necesité echarle la culpa a alguien, pero Lynn, ¿saben a dónde saben? ¿O Martini? Preguntó mi padre regresando al subtíbulo. ¿Qué va, qué va a tomar tú? ¿Qué vas a tomar tú? Estos días no bebo, la verdad, respondió mi padre. Ese es tu problema, ya voy, ya no voy, ya voy yo. No tienes que decirme dónde están las bebidas fuertes. Sin suegro, futbolista, animal, mi abuela que era un palillo. Pasar hambre. Era como lo llamó cuando me consoló a los 11 años. Tienes que pasar hambre, cariño, antes de que te sientas demasiado tiempo, antes de que, antes de que te asienten demasiado tiempo las carnes, las carnes infantiles son sinónimos de fealdad. Ella y mi madre habían discutido sobre si yo era lo bastante mayor para tomar Ben, Bencedrina, el salvador personal, lo llamaba ella, como cuando decía, le ofrezco a tu hijita mi salvador personal y tú se lo niegas. Cuando yo veía todo lo que hacía mi abuela, estaba mal, pero sucedió algo extraño cuando llegó ese día en su limusina alquilada, abrió la puerta de nuestra casa y entró sin llamar, con toda su odiosa elegancia. Estaba trayendo de nuevo la luz. Necesita ayuda, Abigail, dijo después de comer la primera comida. Y verdad que mi padre, y verdad que mi padre, y verdad que mi madre había conocido desde mi separación. Mi madre se quedó desplega, se había puesto sus guantes azules y llenos de fregadero, fregadero de agua jabonosa y se disponía a lavar los platos. Lindsay iba a sacarlos. Suponía que su madre pediría a Jack que lo sirviera su copa y después de comer. Eres muy amable, madre. No tiene importancia, dijo ella. Voy corriendo por mi bolsa mágica o no. O he de decir a mi madre en susurro, o si la bolsa mágica, dijo Lindsay, que no, que nos había abierto la boca en toda la comida. Por favor, madre, protestó mi madre cuando volvió la abuela de Lynn. Muy bien, niños, quitad la mesa de tren aquí. A vuestra madre voy a maquillarla. Estás loca, madre, tengo que lavar todos estos platos. Abigail, dijo mi padre, no puedes a ti y ni siquiera a beber, pero a mí no se me va a acercar con todos esos instrumentos de tortura. Pero no estoy, no estoy bebido, replicó él, pero está sonriendo, pero están sonriendo, dijo mi madre, demandándolo. Entonces dijo la abuela Lynn, Buckley, coge a tu madre de la mano y arrástrala hasta aquí. Mi hermano la complació divertida. Ver, madre, recibir órdenes, abuela Lynn, preguntó Lindsay con timidez. Buckley conducía a mi madre a una silla de la cocina que mi abuela había colocado delante de ella. ¿Qué? ¿Puedes enseñarme a maquillar? Cielo santo, elevado sea el Señor, sí.
Mi madre se sentó y Buckley se subió a su regazo. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Te sientes, Abby? ¿Estás riéndote, Abby? Mi padre sonrió. Así era, reina y lloraba a la vez. Susie era una buena chica, cariño, dijo la abuela Lynn. Como tú, no hizo ninguna pausa. Ahora levanta la barbilla y deja que eche un vistazo a esa bolsa que tienes debajo de los ojos. Buckley y se Buckley se bajó y se sentó en una silla. Este es un rizador de pestañas, Lindsay. Instruyó la abuela, todo esto le enseñé a tu madre. Clarissa tiene todo, dijo Lindsay. Mi abuela co- colocó los extremos de una goma del rizador a cada lado de las pestañas de mi madre y está subiendo como funcionaba. Hazlo, hazlo los ojos. ¿Has hablado con Clarissa? Preguntó mi padre. La verdad es que no, dijo Lindsay. Siempre está con Brian Nelson. Se han, se han saltado suficientes clases, se han saltado suficientes clases para que los expulsen 3 días. No, espera, eso es Clarissa, dijo mi padre. Tal vez no fuera la manzana más sana del cesto, pero nunca se metía en líos. Cuando me la cruzó para, cuando me la cruzó apesta a marihuana.